delante de tu dulce presencia, papito lindo. Estamos una vez más, Señor, y venimos a darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque tú eres bueno y eres digno, Señor, y tú te lo mereces. Una vez más te suplico, por favor, papito lindo, pon guarda, Señor, en mis labios, Padre Celestial, para que todo lo que hablemos, papito lindo, venga a edificar, venga a consolar, y si es necesario, Señor, que nos exhorte, también te suplicamos, Señor, que nos exhortes esta tarde, Señor, pero te suplicamos, Padre, que por favor no permitas, Señor, que salgamos igual de este lugar, sino que antes bien, papito lindo, salgamos, Padre, siendo renovados, Señor, de tu casa, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias te damos, precioso Espíritu Santo. Amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos. Gloria a Dios. En la mañana, mis amados hermanos, empezamos a hablar de un tema que lo hemos titulado El plan de Dios al confrontarnos. Decimos amén. Y yo explicaba, voy a hacer un breve resumen por los que no estuvieron en la mañana, de que cuando Dios nos confronta, mis amados hermanos, Él no pretende avergonzarnos, amén, sino lo que Dios desea es que el trabajo del enemigo en nuestras vidas sea manifiesto, para así pues dejar inoperante el modo de trabajo de Satanás en nuestras vidas, amén. Pero vamos a empezar. Mateo capítulo 22, versículo 16 dice, bueno, mejor avancemos y le avancemos a la otra. Ahí, empecemos desde ahí mejor, porque es lo mismo. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. En la mañana mencionábamos de que básicamente lo que ahí está en amarillo, mis amados hermanos, nos demuestra de que el Señor, si a alguien tenía que confrontar, lo confrontaba. Amén. Como hablaron los pastores anterior a mí, ¿verdad? No importa, mis amados hermanos, mientras más ustedes y yo crezcamos y desarrollemos, y si probablemente somos ministros, es cuando más humildes tenemos que ser delante de la presencia del Señor. Amén. Como lo decían los pastores, los más necesitados tenemos que ser nosotros. ¿Por qué? Porque acuérdense que escrito está, no tengo plata ni oro. Amén. Alguien decía, por eso no tiene plata, porque no ora. Amén. Pero lo que tengo, te doy. Amén. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ya ustedes y yo lo sabemos, ¿verdad? Por eso, mis amados hermanos, el Señor Jesús también decía, por ustedes yo me santifico. Amén. Porque también escrito está que lo que cae sobre la cabeza desciende. Amén. Pero vamos a avanzar. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? En la mañana explicábamos de que ahí en ese momento el Señor los confronta, ¿verdad? Mostrando la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, dejándole, y se fueron. Explicábamos en la mañana, mis amados hermanos, de que ahí lo que está en celeste, el Señor simple y sencillamente estaba diciendo, no todo le pertenece al César. Amén. Parafraseado, en nuestros tiempos, no todo en tu vida y en la mía, mi amado hermano, es trabajo. No todo es la casa, no todo es la calle, no todos son los amigos. Amén. Hay tiempo para Dios, y lo que es de Dios es de Dios. Y explicábamos de que tú y yo le pertenecemos a Dios. Miren, la Biblia dice, habla, mis amados hermanos, de una cita donde dice, mía es la plata y el oro. Cuando vemos los significados de esas dos palabras, plata y oro, está hablando de que la plata significa dinero, pero cuando vamos a ver en la palabra oro, no significa dinero, sino cuando lo escudriña significa tiempo. Amén. Es eso que nos demuestra de que el tiempo es más importante que la plata. Amén. Y de todas formas el Señor dice,
mía es la plata y el oro. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Mío es, amén, tu plata y mío es tu tiempo. Y muchos de nosotros, mis amados hermanos, cuando andamos en un nivel espiritual alicaídos, ¿verdad? Resulta que no tenemos tiempo para buscar de Dios por andar buscando la plata. Y las dos cosas, el tiempo y el dinero, le pertenecen a Él. Y nosotros también le pertenecemos a Él. Pero voy a avanzar. Avancemos, ahí rápidamente lo leo porque esto ya lo leí en la mañana. La palabra confrontar significa mantenerse en actitud de oposición ante un problema, una situación difícil u obligación, sin eludirlos, asumiendo el esfuerzo que suponen y luchando y actuando de acuerdo con sus exigencias. Avancemos, mis amados hermanos. Aquí está un comentario que yo escribía, se los digo como consecuencia de lo que ya leí y de lo que vamos a ver aún. Dice, el plan de Dios al confrontarnos no es para avergonzarnos, es para hacer manifiestas las obras del enemigo, desenmascararlo y destruir todas sus formas de operar en contra nuestra. Decimos amén. Para lograr que esto, mis amados hermanos, para lograr esto tenemos que abrir nuestra boca y confesar el trabajo del reino de las tinieblas en nuestra contra. Pero si guardamos silencio o nos enojamos cuando nos confrontan, sufriremos las mismas consecuencias que Satanás y sus siervos por su forma de actuar. Vamos a avanzar. Vamos a ver el primer punto. Mi deseo, mis amados hermanos, era poder explicarles cómo el Padre confronta, el Hijo confronta y el Espíritu también confronta. Básicamente en esa imagen, ¿verdad?, que la encontré ahí y la coloqué, como tipifica, ¿verdad?, cuando Dios llama al hombre y le pregunta, ¿en dónde estás? Y el hombre le responde, oí tu voz en el huerto y me escondí porque tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces yo le decía a los hermanos en la mañana, avancemos, ¿para qué Dios llamó? Eso lo dice el versículo 9 de Génesis capítulo 3. ¿Para qué llamó Dios a Adán? ¿Acaso Dios no sabía lo que él ya había hecho? Pues claro que sí, ya lo sabía. Entonces, ¿para qué lo llamó? Para confrontarlo. Pero no voy a leer todo como lo hice en la mañana por causa del tiempo, porque quiero avanzar lo más que pueda. Miren, lo que está resaltado en diferentes colores es lo que vamos a tratar de explicar. Ya empezamos en la mañana, así que solo lo leo, pasamos a la otra y ustedes vayan viendo que lo que yo resalté acá es lo que vamos a tratar de explicar con la ayuda del Señor. Amén. Génesis 3:7 dice, en ese mismo instante se abrieron los ojos de los dos, es decir, aumentó su conciencia y conocieron que estaban desnudos y unieron hojas de higuera y se hicieron cubiertas. Avancemos, mis amados hermanos. Entonces ahí es lo que vamos a tratar de explicar. En la mañana explicamos solamente 2, vamos a tratar de explicar el 3 en adelante. Entonces miren, lo que está en amarillo en la primera columna, ¿verdad?, donde dice, en ese mismo instante abrieron los ojos, conocieron, es lo que ya leímos en la cita bíblica. Amén. Entonces, al escudriñar cada una de esas palabras, mis amados hermanos, dice ahí que cuando se les abrieron los ojos, en ese mismo instante, dicen, el versículo anterior dice que ellos pues comieron, ¿verdad? Y automáticamente dice el versículo 7, en ese mismo instante. ¿Qué fue lo que pasó en ese instante? Que ellos pecaron, la genética les cambió, entró el gen de la muerte, y aquí todo lo que van a ver en la columna del final, en todo lo que logremos avanzar, es la razón de la importancia por la cual es necesario que Dios nos confronte. Porque si no hubiera confrontado, mis amados hermanos, entonces la muerte, estoy leyendo la última columna, ¿verdad? La muerte física, espiritual, almática, sentimental y emocional le entra a la persona. La Biblia dice, mis amados hermanos, que mientras callé, mientras no confesé, mi espíritu se consumía, mis huesos se carcomían. Y yo no sé cómo se sienten ustedes, pero literalmente yo lo he visto, mis amados hermanos, con estos ojos que primeramente Dios no se los han de comer los gusanos. Que cuando alguna señorita queda embarazada, pero papá y mamá no lo saben, pasa el tiempo y no se echa de ver, pero solo lo confiesan como que la hubieran inflado. ¿Por qué? Porque la confesión da libertad.
tanto a la madre como al fruto del vientre. Cuando uno está ocultando muchas cosas, mis amados hermanos, literal y espiritualmente hablando, la muerte entra. Amén. Por eso la importancia de que nos confronten. Yo les decía a los hermanos en la mañana, si algo tú y yo tenemos que anhelar, primeramente es ministrarnos, pero si por alguna razón tenemos algún prejuicio en contra de la ministración, entonces pedirle al Señor que Él envíe a alguien y que me confronte. ¿Para qué? Para no seguir callando, mis amados hermanos, y mientras callé, mis huesos se carcomían, mi espíritu se consumía. Amén. Pero eso ya lo hablé en la mañana. Número 2 dice que se les abrieron los ojos, y les explicaba a los hermanos que con ese abrir de ojos ellos se convirtieron en personas sensuales. Y explicábamos en la mañana que esa sensualidad no tiene que ver solamente con la forma en la que una persona viste, sino la sensualidad. Una persona sensual es una persona que se deja dirigir por sus 5 sentidos. Amén. Y aquí viene algo que explicaba también el pastor José y que hablaba mi esposa también. Como consecuencia de la falta de la presencia del Señor, es que las personas, aunque sean cristianos, se convierten en personas sensuales. Pregunto, si me voy dando a entender, ¿quién es una persona sensual? No es la que viste de tal o cual forma, aunque también incluye, pero una persona sensual, bíblicamente hablando, es aquella que ya no se dirige por la presencia de Dios. En otras palabras, que la presencia de Dios ya no le ministra los sentidos, sino es una persona que se dirige por sus 5 sentidos. Amén. Eso también ya lo dije en la mañana, ya no voy a hacer mayor énfasis. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se convirtió en una persona sensual? Por la falta de la presencia de Dios. Y la falta de la presencia de Dios, ¿qué es lo que trae, mis amados hermanos? Literal y espiritualmente trae enfermedad. El pastor José también hablaba de las enfermedades psicosomáticas, mis amados hermanos, que empiezan en el alma, en la mente, pero explotan o reaccionan en el cuerpo, a tal punto que uno siente que está enfermo, va con el médico y el médico dice: usted no tiene nada. Bien, pero si me duele la punta del pelo, pero no tiene nada. Es espiritual, mis amados hermanos, como consecuencia de la falta de la presencia del Señor en su vida. ¿Y de dónde saco esto de que la falta de la presencia del Señor produce enfermedad? De que la Biblia habla de una mujer que estaba encorvada o jorobada, que dice que ella no se podía enderezar. El Señor dice que la vio, la llamó y no le dijo sánate, sino dice que le echó fuera el espíritu que ella tenía. Y cuando el Señor le echó fuera el espíritu de enfermedad, dice la Biblia que ella se puso firme y entonces fue a alabar a Dios. Pudo una vez más alabar a Dios. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Que cuando la mujer fue sana, pudo volver a la presencia del Señor. Pero cuando alguien, mis amados hermanos, no está sano en el alma, en el espíritu, aún en el cuerpo, se va a centrar solo en ver las cosas terrenales, las cosas materiales y las cosas físicas. Amén. Llega al templo y a ver quién o cuál faltó, quién no llegó, y si llegó, pues se centra en quién llegó y qué estaba haciendo, y al final, ¿y de qué se trató la actividad del día de sábado? Ay, no, se dijeron que llegaron unos guatemaltecos, ¿y de qué predicaron? Saber. Ah, pero le cuento, fíjense que y empiezan pues a hablar lo que no tenían claro, por falta de la presencia del Señor. Bueno, y aquí es donde vamos a empezar en este momento. Tengo buen tiempo todavía, tengo 40 minutos todavía. No, son bromas, ya empecé, ¿verdad? Ok, se dieron cuenta, mis amados hermanos, que en la cita decía, ese mismo instante se abrieron los ojos, ya hablamos de 2 cosas, y conocieron, amén. Ahora vamos a explicar ahí lo que significa esa palabra, que ellos conocieron que estaban desnudos. Ok, cuando vemos acá, ¿qué fue lo que conocieron ellos? Dice acá, al escudriñar, que ellos se enteraron que había otra forma de hacer las cosas, entiéndase, más fáciles o sin santidad. Como pastores, mis amados hermanos, podemos contar una y otra experiencia, y les aseguro que pasamos todo el día sábado, llegamos domingo y no dejamos de contar las experiencias que nos han pasado con aquellas ovejas que quieren las cosas más fáciles, que quieren las cosas pero
sin santidad. Y la verdad, mis amados hermanos, ustedes y yo, si hemos conocido la presencia del Señor, no se pueden hacer las cosas sin santidad. No se puede servirle al Señor sin santidad. La Biblia dice: Señor, ¿quién entrará a tu lugar santísimo? ¿Y qué dice? El limpio de manos, el de corazón puro. En otras palabras, aquel que experimente la santidad, aquel que vive en santidad. Y vivir en santidad, mis amados hermanos, les digo, para ustedes y para mí que lo hemos entendido, es un deleite. Pero cuando no lo entendemos, vivir en santidad es: a esta iglesia no voy porque son muy cuadrados. A mí en Guatemala alguien me dijo: ¿sabe por qué yo no voy a su iglesia, pastor? Eso me pasó en la primera iglesia que pastoreé. Porque a mí me gusta, no sé quién le habrá enseñado eso, a mí me gusta jugar fútbol y me gusta bailar, y en las iglesias lo prohíben. ¿Y quién dice que eso es prohibido? Simple y sencillamente hay que ver a dónde usted se va a meter. Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, el deporte físico, ¿qué le dijo? Para poco aprovecha. O sea, no dijo que era inútil, no dijo no lo hagas, aprovecha un poquito, amén, pero un poco. Y cuando ustedes y yo vamos a ver lo que el rey David hacía delante del arca precisamente, ¿qué hacía? No jugaba bola, ¿va? Danzaba. Y cuando vamos a ver los significados de la palabra danzar, es bailar, amén. Entiéndase, una forma santa, hacerlo delante de la presencia del Señor en la casa de Dios. Entonces, eso no es prohibido. Simple y sencillamente lo que pasa es que lo que él quería era ir a jugar bola, y si pierden, a tomar, porque están tristes, ¿verdad? Y si ganan, a celebrar. Eso ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces no era que le prohibieran jugar bola o ir a bailar, era que lo que no podía hacer era estar tomando. ¿Amén? Bueno, avancemos, mis amados hermanos. Entonces, que el Señor nos ayude. Dentro del tema, esto no se los he dicho, se los digo ahorita, y lo repito para los de la mañana. En estas características que estamos viendo, yo le había colocado, pero después se lo borré, ya que lo busqué ya no está, le había colocado ahí un título: estos son los tipos de personas a los que hay que confrontar. Entonces, ¿a qué tipo de personas, mis amados hermanos, hay que confrontar? Aquellos que han cambiado su genética. Cuando alguien cambia su genética, empieza a ver los errores de la iglesia, los errores del pastor, los errores de los de la alabanza, los errores de los de danza, solo puro error. ¿Por qué? Porque ya su genética ya cambió. Sus ojos fueron abiertos y ahora conocen solo lo que es malo, pero no se dan cuenta que la Biblia dice que cuando nos congregamos, la sangre de Cristo desciende y nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, ¿a quiénes hay que confrontar? A los que se les cambió la genética. ¿A quiénes hay que confrontar? A aquellos, mis amados hermanos, que viven nada más bajo sus 5 sentidos. ¿A quiénes más hay que confrontar? A aquellos que quieren las cosas fáciles y... allá pueden ver en la pantalla. Quieren las cosas fáciles y sin santidad. Hay que confrontarlos. ¿Por qué? ¿Por cuál es la importancia de que los confronten? Porque si no se confrontan, este tipo de personas van a recibir ministraciones de entidades caídas, entiéndase, ángeles caídos. ¿Por qué les digo esto? Porque dice que ellos conocieron, amén. ¿Y qué fue lo que conocieron? Una forma diferente de hacer las cosas. ¿Conocieron de qué? Ellos ya conocían el bien, pero después de pecar empezaron a conocer el mal. Amén. Y cuando ustedes y yo leemos en el libro de Génesis, capítulo 6, dice la Biblia ahí, mis amados hermanos, que ángeles caídos vinieron y les enseñaron a los hombres y a las hijas de los hombres las artes, muchos tipos de artes, entre ellos la hechicería. Conocieron el mal, conocieron otro tipo de cosas fáciles y sin santidad. Entonces, esta es la importancia por la cual ustedes y yo necesitamos ser confrontados, porque si yo no soy confrontado, me convertiré, mis amados hermanos, en un receptor para este tipo de entidades. Y aquí están los pastores que puedan dar testimonio. El día jueves, el apóstol nos hablaba un poquito acerca de la inteligencia artificial, y él decía de que la inteligencia artificial va a prosperar porque están recibiendo revelación de entidades fuera de este planeta. Entonces, mis amados hermanos, muchas veces el actuar de muchas ovejas dentro de la congregación es por esto, porque quieren las cosas sin santidad, y si no se confrontan, ¿qué va a suceder?
van a empezar a recibir revelación, un conocimiento, pero el conocimiento de el mal. Lo bueno ya lo conocen, pero ahora cuando ellos cometieron ese pecado, se les abrieron los ojos y conocieron el mal. Y como consecuencia de este conocimiento del mal, van a venir entidades a ministrar, entiéndase, ángeles caídos, que revelan cómo, miren qué tremendo esto, destruirse entre hermanos. Cuando ustedes y yo escudriñamos, o leemos, mejor dicho, el libro de Enoc, no es un libro que esté dentro del canon bíblico, ¿verdad? Pero el apóstol Sergio sobre todo nos ha enseñado de que pues se pueden leer ese tipo de libros como un tipo de información, y además la Biblia habla, mis amados hermanos, de estos también profetizó Enoc, dice. Entonces, ese libro no está dentro del canon bíblico, pero tiene mucha información, mis amados hermanos, acerca de las entidades que cayeron, y ahí en ese libro habla de entidades que cayeron, y una de las cosas que les enseñaron a los seres humanos fue el arte de la guerra. ¿Y para qué les enseñaron el arte de la guerra? No se los enseñaron para combatirlos a ellos, sino para que se mataran entre los mismos seres humanos. Entonces, con todo respeto, pero miren qué inteligentes somos los seres humanos. Esto pasa por la falta de la presencia del Señor en nuestras vidas. Cuando la Biblia a mí me dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Y qué más dice? Y a tu prójimo, si te trata bien, ámalo, si no, deséchalo. ¿Así dice? Y a tu prójimo, ¿cómo? A ti mismo. Entonces, el amor de Dios, mis amados hermanos, me lleva a amarme a mí, para poder amar a mi prójimo. Pero ¿qué es lo que hace la falta de la presencia del Señor? Que me convierta en un receptor de entidades caídas para que me enseñen cómo aborrecer al hermano, cómo estorbar al hermano, y eso definitivamente no se puede. Avancemos, porque escrito está: ay de aquel que haga caer a uno de estos mis pequeñitos. Mejor le sería atarse una piedra de moler en el cuello y... ¿cuál será el mar más cercano por acá? ¿Cómo? Hay un río allá abajo, y lanzarse al río de allá abajo. Así dice la Biblia: mejor le sería atarse una piedra de moler en el cuello y lanzarse al fondo de la mar. Allá en Guatemala hay unas, se le llama piedra porque es de piedra, ¿verdad? Pero son unas piedras de moler, pero son como así, son pequeñas, y trae también, no sé, como esa vara, digámoslo así, un bolillo que sirve para moler, pero son pequeñas, son de pura piedra, pero pesan. Pues de esas no está hablando, sino está hablando de una piedra de moler que se usaba, que pesaba aproximadamente media o una tonelada, y que se movía con burros, con asnos, ellos la movían. Esa piedra, dice, antes de hacer caer a uno de estos mis pequeñitos, amarren esa piedra y se tira el río de allá abajo. Entonces, mejor con los pequeñitos del Señor no nos metamos. Decimos amén. Pero ¿por qué se resultan peleando el hermano con la hermana, el hermano, y así sucesivamente? Porque miren, ese hermano necesita ser confrontado. Hay un libro que escribió un pastor, que fue un pastor literal de animalitos, de ovejas, y luego se convirtió en pastor como nosotros. Y él escribía que él se empezó a dar cuenta que cuando el rebaño no tenía paz, era porque alguna oveja tenía parásitos. Sacaba a la oveja con parásitos y el rebaño tenía paz. Pero no la sacaba para desecharla, hijo del diablo, no, ¿verdad? Sino la sacaba ¿para qué? Para desparasitar, para tratar, para cuidar, para todo. Y cuando ya estaba sana la ovejita, el animalito, lo volvía a meter en el rebaño y el rebaño permaneció en paz. Entonces, ¿a quiénes hay que confrontar? A las ovejas con parásitos. Entonces hay que pasar, no sé si aquí tienen cuartito de administración, pastor. ¿Sí? No dicen sí o no. Bueno, hay que pasar por el cuartito a que le den su pastilla de desparasitante, mis amados hermanos. Y en el nombre de Jesús, la revelación que vendrá será una revelación de parte del Señor, no de entidades caídas. Decimos amén. Vamos a avanzar. Entonces, lo otro que sigue diciendo ahí es que ellos conocieron, ya explicamos, conocieron otro tipo de, un tipo de mal, porque solo conocían el bien, pero conocieron
que estaban desnudos. ¿Y qué significa esto? Son sin cobertura, mis amados hermanos. Miren, nosotros como pastores, mis amados hermanos, yo les digo que tengo en mi mente una oveja que tuve, gracias a Dios ya no la tengo, pero sí la tuve en su momento. Y miren, nos hizo con mi esposa, nos hizo llorar, pero como ustedes no se imaginan, nos hizo llorar. Y en su momento llegó y nos dice, cuando nos llamó, nos dijo, necesito platicar con ustedes. Y yo le dije a mi esposa, nos va a decir que se va a la iglesia. Llegamos y dicho y hecho, pastores, yo les pido perdón por todo lo que les hice, y él sabía todo lo que nos había hecho, pero me voy. Y a pesar de todo lo que nos había hecho, mis amados hermanos, yo le decía a mi esposa, bueno, bendigámosla y que le vaya bien, amén. Cuando estaba en Guatemala, ahorita ya no estoy en Guatemala, pero el tiempo que estuve en Guatemala, después que pasó eso, yo guardaba la esperanza que regresara, a pesar de que nos había hecho llorar, mis amados, como ustedes no se imaginan. A ver, los pastores sí se lo imaginan, ¿verdad? Pero yo guardaba la esperanza que regresara. ¿Por qué? Porque uno como pastor no puede desechar las ovejas. Si literalmente uno a cada oveja, ¿qué le da? ¿Qué le da uno como pastor a cada oveja? Bien, uno le da amor, mis amados hermanos. Y como dice el apóstol Sergio, y los infelices todavía sí se van. Pero que Dios los perdone y los bendiga donde quiera que anden. Ni un amén. Ok, uno les da amor, ¿sí o no? Les da tiempo. Descuida a su familia. ¿Por qué? Por estar con las ovejas. Yo no sé si a ustedes, pastores, les ha tocado darles dinero. A mí me pasó una vez de que yo andaba necesitado de zapatos y una oveja llegó que se tenía que graduar y no tenía. Yo había ajustado para mis zapatos y él llegó, pastor, no tengo para mis zapatos de graduación. Se lo di y me quedé yo sin zapatos. Y al poquito tiempo, pastor, me voy de la iglesia. Ya le quitaba los zapatos, pero ya los tenía todos viejos. No, son bromas, no es cierto. Ok, ¿por qué les digo esto, mis amados? Porque aunque las ovejas sean como sean, uno las ama. Pero como pastores tenemos que llegar a entender también, y esto también es para ustedes, mis amados hermanos, de que el hecho de que alguien se congregue en la iglesia que yo pastoreé no significa que está bajo cobertura. No significa de que sea hijo, no significa de que sea oveja. Recordemos que a la iglesia llegan oyentes por primera vez y poco a poco van evolucionando hasta ser hijos y herederos y coherederos. Amén. Entonces este es un proceso que todos tenemos que pasar y entender, mis amados hermanos, ¿de qué? De que hay gente que se congrega, pero no están bajo cobertura. ¿Y cómo se echa a ver que no están bajo cobertura? Lo decía en la mañana, el pastor dice blanco y él dice negro. Entonces ahí se echa de ver, no está bajo cobertura, porque el que está bajo cobertura, lo que cae sobre la cabeza, desciende. ¿Sí o no? Como les decía en la mañana, allá en Guatemala tenemos un dicho, usted diga sapo, pastor, y yo brinco. Diga como que dice, usted diga lo que diga y ahí estoy yo. Amén. Entonces se dieron cuenta que estaban desnudos y esto es que están sin cobertura por sus malas decisiones y acciones. Ok, ¿qué desata esto, mis amados hermanos? Sobre aquellos que no son confrontados, como lo decía mi esposa, que necesitan ser confrontados para ser restaurados, necesitan reconocer su condición para empezar un proceso de restauración. Si yo por mi forma de actuar demuestro que no estoy bajo cobertura, me congrego, quiero privilegio, pero con mi forma de actuar demuestro que no me sujeto, ¿por qué tengo que ser confrontado? Porque esa actitud mía dentro de la iglesia desata al vengador de la sangre. ¿Y qué es lo que va a buscar? Venganza. Y yo les digo esto con mucho respeto, mis amados hermanos, pero por más bien portados que ustedes y yo hayamos sido, en todo el proceso de vida hasta el día de hoy que tenemos, nos cubrimos con la sangre de Cristo, reprendemos al vengador, amén. Pero yo les aseguro que más de algún pelón o pelona hay por ahí que le hicimos algo consciente o inconscientemente y que le gustaría vengarse de nosotros. Entonces, si yo estoy sin cobertura,
el vengador de la sangre se desata. Entonces, ¿por qué necesito que me confronten? Para que todas aquellas barbarosidades, dijo Po de Kung Fu Panda, que hice cuando estaba sin Cristo o aún con Cristo, no desaten al vengador de la sangre, y entonces, mis amados hermanos, lo que yo me proponga lo logre en poco tiempo. Si escrito está que el Señor nos restituiría los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que en muchos años no pude hacer, en el Señor, bajo cobertura, sin tener ningún vengador de la sangre detrás mía o de los míos, voy a lograr en poco tiempo lo que no logré en mucho tiempo. Pero y si yo digo que soy miembro de X o Y iglesia y vivo como con mi propia ley, dice la Biblia que en el tiempo que estamos viviendo ya, esto es parte de una profecía, que llegará el tiempo en el que 7 mujeres le pedirán a un varón, solo le pedirán el nombre, pero nosotros vamos a cocinar nuestro propio pan. Ya tú solo dame el apellido y no te metas conmigo. Yo digo que soy cristiano, pero Dios a lo tuyo y yo a lo mío. Cristiano a las de la secreta. No se puede, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque el que es cristiano tiene que dar testimonio de lo que es. Entonces, ¿por qué necesito, si fuera el caso, que soy una oveja sin cobertura, que actúo estando desnudo por malas decisiones, soy una oveja que constantemente está teniendo malas acciones, malas decisiones? ¿Por qué necesito que me confronte? Aquí ustedes en Costa Rica dicen algo: venga acá. Uno de estos días mi hija me dijo: papi, vení acá. A mí no me estoy diciendo así, a mí me dicen: papi, vení. Porque ese ven acá es como, cuando yo digo ese ven acá, es porque tengo algo que arreglar. Allá en Guatemala, aquí no, ¿verdad? Amén. Así que si yo les digo venga acá, es porque hay algo que arreglar, no porque solo para que vengan. Pero tranquilos, no les voy a decir nada. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque ustedes y yo tenemos que demostrar que estamos bajo cobertura. Ni un amén. Ustedes y yo tenemos que demostrar que estamos bajo cobertura. ¿Qué va a pasar con eso? No se va a activar el vengador de la sangre, porque la Biblia dice que cuando un hombre mataba a alguien sin querer, Dios le dijo a Moisés que levantara 6 lugares de refugio y que el homicida sin causa se fuera a meter a esa ciudad de refugio, y que iba a haber un familiar llamado el vengador de la sangre, tipo de Satanás, que lo iba a andar buscando para vengarse por lo que había hecho. Pero que si él permanecía bajo cobertura en la ciudad de refugio, el vengador de la sangre no podía meterse ahí. Pero si él se salía de la cobertura y el vengador de la sangre lo encontraba fuera de la ciudad de refugio y lo mataba, la culpa era del que se salió de la cobertura, no del vengador de la sangre. Amén. Entonces, ¿por qué es necesario que yo sea confrontado? Porque si yo no soy confrontado porque me estoy portando mal, con malas decisiones, me va a andar persiguiendo un vengador de la sangre. Ok, ¿y qué tipo de sangre puedo yo derramar? La Biblia dice que el que le dice, con todo respeto, mis amados hermanos, pero así está escrito, estúpido, tonto, racá, idiota, a su hermano, ese es un homicida. Ese ha derramado sangre inocente. El que se pelea con su hermano es un homicida. Porque yo no sé cómo se sienten ustedes cuando un hermano se pelea con ustedes. ¿Se sienten alegres? ¿Cómo se sienten? ¿Verdad que sí? Hay un contristamiento. Esa es sangre derramada. El inocente contristado por algo que le hicieron. Y eso el Señor lo va a tomar en cuenta. Y el vengador de la sangre lo sabe y huele. Aquí me huele a malas decisiones. Aquí me huele a que ya sabe que está sin cobertura, pero no busca, no se mete, no se somete, no se cubre. Amén. Entonces, repito, ¿por qué necesito ser confrontado? Porque el vengador de la sangre se activa si yo estoy desnudo. Y todas las cosas malas que hice en el pasado me van a andar persiguiendo. Pero si soy cristiano, pero sin cobertura,
Miren, allá en Guatemala pasó algo, y esto yo lo escuché ahí sentado en una silla del apóstol Sergio y del profeta Tito. El profeta Tito estaba predicando en ese momento y él dijo: miren, a mí me pasó algo, yo estaba dormido y yo sentí en el espíritu que algo me estaba molestando, y dice que él se despertó y dijo: yo soy un hombre bajo cobertura, si quieres estorbarme a mí, primero ve y vence a mi cobertura. Mi cobertura es Sergio Enrique. Y dice que esa entidad viajó, como repito, esto lo escuché yo de labios de ellos dos. Viajó y fue a estorbar al apóstol Sergio, y el apóstol lo logró discernir y dijo: yo soy un hombre bajo cobertura, si quieres estorbarme a mí, antes de estorbarme a mí, ve y estorba mi cobertura. Mi cobertura se llama Jehová de los ejércitos. Y así se quedó. El apóstol Sergio no logró entender el por qué cuando el profeta Tito lo llamó y le dijo, y ahí estaban los dos, y le dijo: ese Tito topado, dice, me manda a mí lo que él no tiene que enfrentar. ¿Por qué le digo esto? Porque la entidad que llegó a estorbarlos a los dos no pudo con ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque era hombre bajo cobertura. Se me ocurre contar esto en Guatemala. Les conté a la iglesia en Guatemala, y una noche yo no podía dormir, y así se quedó. Y me costó dormir esa noche. Al otro día me dice un hermano de la iglesia, pastor, me dice: ¿cómo le fue anoche? Mira que no pude dormir. Es que mira, pastor, que usted contó aquello, me dijo, y a mí me llegó a estorbar y yo se lo mandé, me dijo. Ay, ¿y por qué no me dijo? Aquí en Costa Rica ya me pasó. Lo dije y yo estaba estorbado una vez más, pero la hermana le escribió a mi esposa: pastora, esto y esto está pasando, y como usted, el pastor dijo, yo se lo mandé, y yo estaba siendo estorbado, y mi esposa me decía el mensaje: cielo, míreme. En el momentito me fui a orar, oré lo que tenía que orar, y tranquilo, hermano, bajo cobertura. ¿Decimos gloria a Dios? Entonces, mis amados hermanos, sí se cumple, pero ¿qué tengo que hacer? Reconocer cobertura. Y aunque hayan veces, mis amados hermanos, que no estoy hablando de nosotros como pastores, estoy hablando de Saúl. Saúl era la cobertura de David, y la Biblia muestra que el pobrecito estaba loco, estaba endemoniado, pero David, ¿qué decía? Lejos esté en mí el tocar al ungido de Jehová. No te corresponde ni a ti ni a mí juzgar a nuestras coberturas. Cobertura es cobertura, y si fuiste tú el que decidió meterse bajo cobertura, reconoce y ¡pum! ¡Pum! Amén, gloria a Dios por ese amén. Bueno, me voy dando a entender. Me quedan 3 minutos, hermano. Bueno, ni modo, hay que aprovecharlo, ¿verdad? No vamos a quedar en silencio. Por lo menos terminemos estas dos que están ahí. Luego dice, mis amados hermanos, que se dieron cuenta que estaban desnudos, y ellos unieron, dice, hojas de higuera. Ok, ¿qué representa la higuera? Un carácter débil para reconocer. ¿Por qué? Ahorita vamos a decir. Y miren, esto me llamó la atención, y si ustedes quieren, busquen la palabra higuera en la concordancia, pero ahí, en esa cita. ¿Y saben qué significa? Excusas y pretextos. En Guatemala, dice la gente, nosotros no lo usamos, casaca, dice. ¿Qué palabra usan más o menos acá como esa? Excusa o pretexto. Igual. Excusas o pretextos, mis amados. Entonces, ¿con qué se cubrieron ellos? Ellos fallaron, ¿y con qué se cubrieron? Pastor, un mensajito, mire, disculpe, pastor, perdone, pero viera que hoy no voy a poder llegar a la iglesia. ¿Y por qué, hermano? Porque me llegaron a visitar unos hermanos de unos familiares. ¿Y en dónde viven sus familiares? ¿De dónde vienen? Enfrente de mi casa viven. ¿Qué es eso? Excusas y pretextos, hojas de higuera. Están cubiertos, pero con hojas de higuera. Yo me pregunto, ¿y qué pasará cuando llegue el otoño? ¿Se quedan sin cobertura? Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué le coloqué yo a esto? Hojas de higuera representan el carácter débil para reconocer, porque cuando uno da excusas y pretextos, tiene un carácter débil para reconocer en realidad el por qué no quiere ir a la iglesia. Excusas y pretextos. ¿Por qué no decimos la verdad?
¿Por qué, mis amados hermanos, de dónde sale de que 5 minutos antes del culto le mandan a uno el mensaje que no van a poder llegar? Excusas y pretextos. Yo sé, yo entiendo, hay emergencias, hay imprevistos, mis amados hermanos, pero otra cosa son las excusas y pretextos. Y las hojas de higuera representan el humanismo, confiar en el hombre antes que Dios. ¿Por qué necesito, mis amados hermanos, ser confrontado? ¿Si me estoy portando mal? Porque escrito está: maldito el gibor que confía en el Adán, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre espiritual que pone su confianza en un hombre carnal, hasta un impío. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. Entonces se dan cuenta por qué necesitamos ser confrontados. Porque después, antes confiábamos en el pastor, ahora confiamos en el colombiano. Espero que no haya ningún colombiano acá. Ya llegó el pastor. Antes confiábamos en la provisión de Jehová Jireh, ahora en el prestamista. ¿Por qué? Humanismo, hojas de higuera, y cuando venga el día de pago, ¿qué hace el colombiano? Pago, y se acabó. Bueno, tengo que terminar, mis amados hermanos, con esta sexta. Se hicieron cubiertas con las hojas de higuera, falsas coberturas. ¿Por qué? Por falta de reconocimiento. Y esto es bien tremendo. Al que, mis amados hermanos, le estorba una falsa cobertura, su cobertura va a ser Lucifer. Orgullo, soberbia, arrogancia y altivez. ¿Por qué necesito ser confrontado? Para que me bajen el orgullo, la soberbia, la arrogancia y la altivez. ¿Decimos amén? Amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos. Gloria a Dios.